En el año 1917, al sur del continente americano, exactamente en Chile, se fundó la editorial Nascimento, la primera editorial que publicó autores como Gabriela Mistral y Pablo Neruda, ganadores de los primeros premios Nobel a la literatura en Latinoamérica. En esos tiempos era mucho más complicado que ahorita, porque ahorita prácticamente existen muchas herramientas tecnológicas, plataformas. En el tiempo cuando yo escribí era todo más mecanizado, era Word, escribiendo allí en Word y dándole a veces en borradores escritos a mano, porque no existían las plataformas, no existía la IA, y son ahorita herramientas que ayudan prácticamente al escritor. Pero en el tiempo cuando yo escribí el libro fue todo muy manual. Hace 20 años, la forma de publicar una historia era completamente diferente. Todo cambió con la llegada de la digitalización. El nacimiento del libro electrónico y las plataformas digitales para la lectura y escritura transformaron por completo el panorama. Ahora, los autores ya no dependen de los editores para llevar sus historias al mundo. En aquel tiempo todo era muy mecanizado y resulta que se complicaba todo para poder llevar a cabo la impresión de un libro. De hecho, hoy día la imprenta ha cambiado. ¿En qué sentido? En que las imprentas hoy día son imprentas digitales. Todo se hace de una forma digitalizada. En aquel tiempo no. Era todo un proceso. ¿Por qué? Porque después que yo tenía de que escribí todo el libro, como te dije, en Word, porque no habían plataformas para meterlo, el otro paso fue buscar a alguien que me ayudara a perfeccionar el libro como tal. ¿Por qué? Porque creo que el escritor, él comienza a escribir, le van llegando ideas y está escribiendo, pero luego tiene que ser revisado, ¿verdad?, por alguien experto en literatura, y tuve que buscar a alguien que se especializa en perfeccionar. Y entonces ahí, bueno, me cambió muchas cosas, cambió palabras, cambió cosas, incluso palabras que redundaban y estaban allí de más, y él fue perfeccionando todo la escritura. Hasta que, bueno, le dimos ya el visto bueno completo. Y el otro paso, en aquel tiempo, por eso te digo que era todo muy artesanal, porque el otro paso era ir a una imprenta, hacer unas planchas gigantescas, que eso eran láminas, ahí se colocaban todas las hojas, quedaban ahí plasmadas en esas láminas eran de hierro las láminas, y eso se pasaba a una máquina, bueno, y ahí comenzaba el proceso. En la era digital, la forma en la que leemos y escribimos ha cambiado drásticamente. Plataformas como Dream, Wattpad y Amazon Kindle han abierto las puertas a una nueva generación de escritores y lectores. Yo empecé a escribir cuando tenía más o menos 8 o 9 años. Yo estaba más o menos en esa edad. En el colegio en el que yo estudiaba, dijeron para hacer un festival de cuentos en la materia de castellano, que sería como lengua y literatura. Incentivó mucho, y a raíz de eso cada quien en ese momento hizo su propio cuento. Esa fue como mi primera experiencia escribiendo ficción. Fue muy loco porque cuando yo volví, todas mis amigas estaban obsesionadas con escribir. O sea, yo tengo una amiga, que todavía es mi amiga, que es como súper espontánea. Ella llegó, no, que mira, que esta plataforma era Wattpad. Ella la tenía descargada en su celular. Y ella y otra amiga resulta que habían estado escribiendo ahí y tal, sin publicar nada, pero era como un juego que ellas habían inventado, pues como que ya nos quedó esa
esa pizquita de que nosotros queremos escribir, bueno, yo conseguí dónde lo vamos a hacer y cada uno va a tener su historia y la vamos a publicar. Pero bueno, a raíz de ahí, a raíz de esa experiencia con mis amigas, fue que nosotros comenzamos a escribir estas historias de ficción. Comencé a publicar esta historia a finales de 2020, estaba la pandemia en su gran apogeo y creo que fue un momento muy bueno porque al mismo tiempo habían como que muchos lectores en la plataforma que tenían muchísimo tiempo libre. Fue en mayo, junio de 2021, del año siguiente, anunciaron los premios Wattys. Yo no tenía planeado participar en esa edición de los premios Wattys. Logré inscribir la historia el mismo día que cerraban las inscripciones, publiqué el capítulo final y ahí automáticamente la inscribí. No tenía expectativas de ganar, me comunicaron que había ganado como 2 meses después, que eran los resultados oficiales. Sí, firmé un contrato con Wattpad. Según The Global Publishing Industry, para el año 2022, Estados Unidos es el mercado de libros más grande del mundo, representando una cuarta parte de los ingresos globales. En 2022, se publicaron más de 12 millones de libros electrónicos en Kindle. Los libros en físico siguen dominando el mercado editorial, pero los audiolibros son el formato de más rápido crecimiento. La venta de libros en línea representa el 71% de ventas en Estados Unidos, según cifras de The Global Publishing Industry. Para editar un libro en Venezuela hay que seguir los siguientes pasos. Parecen complicados, pero no lo son tanto. En primer lugar, bueno, tener el manuscrito listo y acudir a un editor o a alguien que se dedique a editar libros. Esta persona va a hacer una lectura, una primera lectura, va a hacer un informe editorial y le va a entregar ese informe al autor del libro. Si acepto lo que me dice el editor, vamos a hacer las correcciones. Después de esas correcciones se le devuelve el libro al autor. El autor ve si está de acuerdo con las correcciones. El cuarto paso sería ya mostrarle las 3 portadas propuestas al autor y al escoger el una, pues se procede a la diagramación de lo que es la portada del libro, la portada, la contraportada, el lomo del libro. Todo eso de acuerdo con el autor, el diseñador de la editorial y el editor. El quinto paso ya es la impresión del libro. Hay un paso importantísimo que muchos autores no quieren asumir, que es el registro de derechos de autor. Eso es imprescindible para publicar un libro. Hacer el registro de los derechos de autor es algo que garantiza la propiedad intelectual. Los registros en el ISBN, en la Biblioteca Nacional de Venezuela. El siguiente paso es publicar. Ok, en Amazon el precio de venta lo establece Amazon. Amazon te cobra la impresión del libro y te cobra la distribución del libro. Te paga a ti el 70% de las ganancias del libro, ¿verdad? Ellos se quedan con un 30% de ganancias. Luego tienes que pensar en cómo vas a cobrar. En este país eso es una odisea. ¿Por qué? Porque estamos bloqueados. La situación país también incide en la forma de cobrar en Amazon cuando publicas un libro. A no ser que tengas una cuenta en moneda extranjera. Solo así puedes cobrar. Bueno, las regalías en el mercado normalmente son muy pequeñas para los autores. Amazon paga el 70%, pero se descuenta todo lo que tiene que ver con la impresión, algunos costos de promoción, los impuestos, etcétera, ¿verdad? Ponle tú que vienes cobrando entre el 45 y el 50% de regalías por tu libro, por cada libro vendido. En las editoriales normales se paga menos del 30% a los autores. Hay editoriales que pagan el 10% nada más. Pero en Venezuela el costo de las regalías varía. Puede ser de 30, puede ser 40, puede ser de 50. Todo depende de las políticas editoriales. No hay una ley que regule eso, ni hay un criterio unificado para cobrar regalías en el país. Para nosotros el tema de las regalías y de todas las ganancias es muy restringido, sobre todo cuando escuchas temas
como las plataformas Wattpad o Dream, que pagan ingentes cantidades de dinero a los autores, muchos de ellos adolescentes, y nosotros no le podemos ofrecer ese tipo de ventajas a un autor, porque cuando uno escribe un libro quiere que la gente lo lea, si no, no tiene ningún chiste. O sea, ¿para qué vas a leer para qué vas a escribir un libro si la gente no lo va a leer? Antes los escritores decían, yo escribo para mí mismo, pero eso era antes, en los años 70, 70, en la época de los hippies. Ya eso se acabó. Yo escribo porque quiero ser leída. En una realidad cada vez más conectada, las historias de papel y tinta migran a las plataformas digitales. Empecé a escribir a los 12 años, a mediados de mayo. Empecé con unas amigas, en realidad éramos 4 amigas, y juntas empezamos a crear una historia en Wattpad, la cual al principio veíamos como un juego, pero después le empecé a agarrar amor. Y ellas después se desligaron de la historia, pero yo seguí por los comentarios positivos que me hacían, y bueno, hasta el día de hoy amo escribir, amo leer, y siento que es mi vida. Yo empecé a escribir en Wattpad como a mediados de mayo del 2019, porque a mí me gustaba mucho leer. De hecho leo desde los 11 años, pero sentía que algunas historias que leía les hacía falta algo, o que yo les podía agregar algo. Obviamente la escritora no era yo, así que yo decidí crear mi propia historia. Mis inicios fueron en Wattpad, ahí estuve aproximadamente 2-3 años, y bueno, el proceso fue muy hermoso. De hecho conocí a muchas personas excelentes que hoy en día son mis amigas, son mis compañeras de trabajo. A mediados de diciembre del 2019, en mis correos, una editora me contactó, era una editora de Dream. Ella me ofreció que publicara mi libro en su plataforma con un contrato exclusivo. Yo tenía miedo porque yo obviamente sabía que era una estafa, bueno, pensaba que era una estafa. Fue a mis 12-13 años, entonces tenía mucho miedo, aún estaba en el colegio. En ese tiempo también estaba muy de moda el tema de las estafas, y yo decía, no, tengo mucho miedo de que me roben mi historia. Obviamente yo tenía mucha incertidumbre, tenía mucho miedo de qué podía pasar, de si mi libro iba a tener menos leídas. Claro, o sea, con miedo, pero con ganas, porque podía ser una puerta que se me estaba abriendo. En Dream estuve aproximadamente 1 año y medio con contrato exclusivo, y después de allí una compañera de trabajo me recomendó Fiso. Fiso era una nueva plataforma, la cual tenía nuevos ingresos, tenía buenos beneficios y nos daba el 15% de las regalías, a diferencia de Dream, donde tenía el 8% de las regalías. Lo que más escribo son libros de romance en la categoría de Enemies to Lover y un poquito de drama y ficción, solo que estoy tratando de combinarlos para ver qué tal sale. Una vez firmé mi contrato exclusivo con Dream, mi primer pago fue visto un mes después. Recuerdo que fueron $350, fue en el 2020 aproximadamente. Entonces en ese tiempo yo no sabía qué hacer con tanto dinero, yo decía, ¿qué hago? Lo primero que hice fue hacer un mercado de mi mamá, y del resto me compré unas cosas para mí. Con Fiso estuve aproximadamente 3-4 meses, y en total generó un ingreso de $4.700, con las actualizaciones diarias, con las bonificaciones de los libros, y también pagaban por finalización del libro, más allá de todas las regalías. Con Dream, con las actualizaciones diarias y con las bonificaciones que ellos nos daban, gané un aproximado de $4.500 de ese momento hasta acá. Con Letterlux generé aproximadamente una cantidad de $5.700. Actualmente tengo 5 amigas que empezaron leyendo mis historias, y ahora ellas mismas se han sumado a escribirlas, incentivándose al amor a la lectura y al amor a la escritura. El consejo que yo le doy a las personas que quieren empezar a escribir sea que se intenten, que lo hagan, que se arriesguen, que exploten de amor, porque allá afuera hay una persona que necesita leer tus historias, que necesita tus emociones, porque un escritor siempre deja una parte de sí en cada capítulo que escribe, en cada novela, en cada poema. Siempre hay una persona que va a estar agradecida con que tú le saques una sonrisa, con que llores, con que te expreses. Escribir se convirtió en el refugio de muchos, en una forma de expresión donde sus pensamientos pueden volar libremente. Con cada palabra, el escritor no solo cambió la vida de sus lectores, sino que también encontró su verdadera voz. Comencé a escribir desde los 21 años, casualmente en las horas libres que tenía de la universidad. A partir de ese momento fue que nació mi afición por la escritura. O sea, desde muy joven leía, pero a partir de los 21 me tomé un poquito más en serio lo de la escritura. Tanto así de que del 2011 hasta el 2013 terminé de escribir la trilogía 16 Prodigios. En el 2016 hasta el 2019 escribí otra trilogía llamada Generación Índigo.
Y en el 2021 escribí otro libro llamado Nolan en la Tierra de Nadie, que se terminó de escribir el año pasado. Escribir tal historia, qué próximos libros quiere publicar, y ese es un plus que ayuda muchísimo a nivel de darse a conocer, más que todo, no por el libro per se, sino por el autor. En el mundo de la escritura, así como en tu imaginación, las posibilidades son infinitas. Un espacio donde los sueños toman forma y las emociones se convierten en palabras. Cada historia se interconecta, creando un puente que une autores y lectores de un extremo del mundo al otro. Sí, precisamente cuando quise dar el paso de autopublicarme, busqué varias opciones. O sea, Amazon fue la primera opción en la mente, pero en aquel momento no tenía, digamos, los medios para traerlos para acá. En ese momento un amigo me recomendó muchísimo de que me fuera por la vía de la autopublicación, pero que literalmente me tomara todo el proceso en mis manos. En ese momento fue cuando en el 2020 empecé a imprimir mis ejemplares de forma artesanal. O sea, la parte de impresa del libro lo hacía en mi casa. Mandaba a imprimir en otro lado lo que era la carátula para refilarlo, y yo me encargaba del proceso de empastado, o sea, el momento de pegar lo que es la tripa con la portada. Y ese proceso para mí al principio era un poquito extraño, pero luego de tomarme 3 horas para empastar 3 libros, hubo un momento que empastaba 20 libros en 1 hora. Y era tanto así el proceso creativo que lo tomé de la forma más divertida posible, porque literalmente estaba haciendo el libro. Ya luego de tener varias experiencias durante esos años, quise dar el paso siguiente y ya de verdad hacer una inversión más cuantiosa para sacar una nueva edición de esos libros, de 16 prodigios. Y eso sí, son libros impresos de Amazon, de Autores Editores, que son una editorial en Colombia, y también en otra imprenta que conseguí este año que se llama Grupo Intenso. Los derechos de autor no son obligatorios registrar. O sea, sí se recomienda. Si tú me preguntas a mí como si yo fuera la asesora de alguien y me preguntas, ¿debería registrar mis derechos de autor? Yo recomendaría en principio de que sí, porque si esa obra llega a manifestarse, a ser pública, a gustar al público en general, entonces es muy probable que vaya a generar un beneficio económico y pudiera haber entonces intereses de esa naturaleza por otras personas para obtener esa obra o esa creación. Por lo tanto, es recomendable el registro de la obra. Los derechos de autor en Venezuela son en Venezuela y a nivel universal, de acuerdo al sistema en el que estamos, que es el sistema continental, son temporales. ¿Qué significa temporales? Como su nombre lo indica, es que no van a durar por siempre, no son eternos como pudiera ser una propiedad sobre un carro, sobre un teléfono, sino que es distinto porque estamos hablando de bienes de carácter intangible, de bienes de carácter que tienen que ver con la creatividad, y entonces allí la naturaleza en cuanto a la durabilidad es diferente. En el caso de los derechos de autor, son temporales, como te acabo de decir, pero tienen sus particularidades en el sentido de que van a durar durante toda la vida del autor, ¿ok? Y una vez que el autor muere, en el caso de Venezuela el tiempo de durabilidad son 60 años, pero ese tiempo de 60 años es en Venezuela. En otros países, por ejemplo en México, duran 100 años. En Estados Unidos duran 95 años, si no mal recuerdo. Pero siempre son temporales, nunca van a ser eternos una vez que el autor ha fallecido. O sea que mientras está el autor vivo, evidentemente él va a poder gozar de sus derechos y poder disponer y accionar, hacer valer sus derechos tanto de un orden como del otro, o sea, los derechos morales o los patrimoniales. En ocasiones, la creatividad hace que las palabras fluyan como un río desbordado, llenando páginas y páginas con historias excitantes. Pero otras veces, las palabras son como piedras pesadas, que bloquean al escritor y siembran duda. Pero en cada tropiezo y en cada triunfo hay un encanto especial en el mundo de la literatura. Ok, un consejo. Bueno, creo que es el tema de tener mucha paciencia y celebrar cada pequeño logro como si fuera el más grande. O sea, cuando yo llegué a las primeras 1000 lecturas, yo lo puse en todos lados.
Mi libro llegó a las 1000 lecturas, entonces yo lo puse en Facebook, ahí fue cuando hice como mis primeros amigos escritores, porque la gente sí fue muy receptiva, muy amigable, me reaccionaban, me decían, wow, las primeras 1000, que sean 1000 más, etc. Entonces eso, el tema de tener paciencia, de no desesperarse, de no decir, Dios mío, ha pasado un mes y mi libro apenas tiene 5000 lecturas, porque es poco a poco. A lo mejor va a pasar eso, va a pasar que el primer mes te van a leer 5000 personas y luego al mes siguiente, no sé, un video se te hace viral o lo que sea y entonces de repente tienes 100.000 lecturas. Es un proceso que no se puede medir de esa forma. O sea, yo no te puedo decir, en 3 meses vas a tener tantos números, es una cosa muy personal. Pero siento que lo que yo recomendaría es eso, tener mucha paciencia, mucha perseverancia y siempre creérselo y creer que realmente lo vas a lograr. O sea, no pensar, ay, apenas estoy aquí, sino, ok, esto es lo que me falta para llegar a donde yo quiero y al mismo tiempo mira todo lo que he avanzado. Soy Saray Chirinos, tengo 17 años, soy escritor y actualmente puedo decir que a mis 17 años puedo vivir de la escritura. Soy Andrés Ramírez, soy escritor autopublicado. Soy Luis Mejías y soy escritor. Hola, mi nombre es Lady Arciniega y soy autora comercial.